Bueno, creo que está grabando en mi computadora. Al igual, entonces, la parábola, al igual que el resto de las cónicas, es una cónica también, tiene su ecuación principal, ¿sí? La diferencia, digamos, la diferencia fundamental, que es como al toque me doy cuenta de decir, bueno, esto es una parábola. Vieron como yo les decía, esto es que es una elipse, es una hipérbola, es una circunferencia, digamos, cómo ustedes se dan cuenta y cómo pueden diferenciar una de la otra. Y la circunferencia es lo mismo que una elipse, pero los dos valores de abajo de esas dos fracciones que componen la ecuación son iguales, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan esa A y esa B, que eran como los semidiámetros que habíamos visto en algún momento? Bueno, esos dos semidiámetros son iguales. Entonces, por una cuestión lógica, si para arriba y para la derecha me muevo lo mismo, quiere decir que me estoy moviendo, eso ya pasa a ser un radio, ¿sí? Si la medida es la misma. Ahora, si tenemos distintas medidas, pasa a ser una elipse. Y si tengo los signos que no todos sean positivos, quiere decir que estoy trabajando, o sea, si hay un negativo, estoy trabajando con una hipérbola. En las tres, circunferencia, hipérbola y elipse, las dos letras, que serían las variables x e y, están elevadas al cuadrado. En el caso de una parábola, no están las dos, la x y la y, elevadas al cuadrado, sino que tenemos una sola variable que está elevada al cuadrado. Entonces, esa es como la más rápida de darme cuenta si es una parábola, ¿sí? Les voy a compartir la pantallita. Esperen. Listo. Muy bien. Entonces, la forma de la parábola ya todos la conocen, que es como esa especie de U, que puede ser para arriba o puede ser para abajo cuando trabajamos con funciones. Pues parábola positiva, parábola negativa. Ahora, cuando trabajamos con esto que es la espacialidad, ¿sí? Todo el análisis espacial, como no son funciones, pues no estoy trabajando de funciones, sino que estoy, digamos, usando el mismo dibujo que una función cuadrática, pero es una curva de puntos. Aparecen parábolas que pueden ser horizontales, que pueden abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, tenemos como 4 tipos de parábolas, 2 que son verticales y 2 que son horizontales. Las 2 verticales son las que yo digo que ya conocen, que serían esta, la que sería la parábola conocida como la positiva, esta la negativa, acuérdense de la carita triste, contenta, bueno, toda esa cuestión de función cuadrática. Esas dos son como las conocidas. Y después tengo las dos horizontales que se llaman como nuevas, entre comillas, que son parábolas acostadas. ¿Sí? ¿Cuál es la positiva y cuál es la negativa? Esta va a ser la negativa, que se abre para los negativos, y esta va a ser la positiva, que se abre para la X positiva, ¿no? Pueden ser estos 4 tipos de parábola. Entonces yo tengo que ver la ecuación y decir, bueno, esta ecuación pertenece a este tipo de parábola, ¿sí? Cuando voy a trabajar con estas que son, digamos, como las verticales, quiere decir que para un valor de x, vamos a borrar esto, así se entiende mejor. Acá tenemos el eje x, perdón, el eje y, el eje x, ¿sí? Entonces, yo me paro en este valor de y, o sea, un valor de y, ¿cuántos valores de x tiene? En una parábola que se abre para arriba, por ejemplo, vamos a empezar por esa fórmula. Supongamos que tiene S y S. Esto es espejado, ¿no? Estoy dibujándolo con el mouse. Después, para otro valor de y, que sería este, voy a tener otros 2 valores de x que puede ser acá y acá. ¿Sí? Para otro valor de y, voy a tener otros 2 valores de x que están por acá. ¿Sí? Y así se me va conformando la parábola y voy a poder dibujar mi parábola de esta forma. ¿Sí? Entonces, eso de que un valor de y le corresponde un doble valor en la x, ¿sí? Por ejemplo, este digamos que vale 1, entonces cuando y vale 1, x ¿cuánto vale? Y x puede valer menos 1 y 1. Cuando este, tiro cualquier número, ¿no? Cuando este vale 3 en el y, este supongamos que vale 2 y menos 2. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente con todos los valores, las parábolas también son infinitas. Bueno, pero lo importante es que me tengo que dar cuenta que cuando va hacia arriba o hacia abajo, digamos que es vertical, digamos que las ramas se abren verticalmente,
Ok, bueno, Franco, gracias. Cuando se abre verticalmente, estamos hablando de un valor de x al cuadrado. O sea, la letra que está al cuadrado me dice dónde hay doble valor. Y la letra que no está al cuadrado me dice cuál es el valor único. Entonces, acá en este caso, ¿cuál sería la variable que está al cuadrado? La x. O sea, vamos a estar hablando de una parábola donde la x va a estar elevada al cuadrado. El mismo concepto y todo exactamente lo mismo vamos a usar para parábolas que tienen la letra y elevada al cuadrado. ¿Cuáles son las parábolas que tienen la letra y elevada al cuadrado? Y las que son acostadas, que puede abrirse así, o para la izquierda, ¿sí? En este caso, estamos hablando de una parábola donde nos vamos a encontrar dentro de su ecuación. La ecuación, recuerden que ya les viene armada, y si no les viene armada, y ustedes supongamos que están cortando un paraboloide, por ejemplo, y justo el corte de su edificio lo hicieron con forma de paraboloide, entonces justo cortan en un lugar donde hay una parábola, ustedes, como lo planificaron ustedes, ya van a saber dónde está ubicado, y ustedes van a armar la fórmula, y ustedes le van a dar los valores, así que digamos que la fórmula me viene armada. Pero es solamente para reconocer, como para no usar una fórmula en un dibujo que no es el que va cuando hago el análisis espacial. Entonces, ahora sí, les escribo las fórmulas principales, y tengo x al cuadrado va a ser igual a 2p por i. 2 por p por i. Esa es la fórmula de una parábola vertical, ¿sí? Si la fórmula dice menos x al cuadrado igual a 2p por i, quiere decir que es una vertical para abajo. Y lo mismo me va a pasar con la vertical, perdón, la horizontal, que va a ser i al cuadrado igual a 2p por x. Digamos como lo mismo, pero invierto las letras x e y. Esta sería una así, digamos, abriéndose hacia la derecha. Y si quiero una abriéndose hacia la izquierda, ¿cómo tiene que ser? Menos y al cuadrado igual a 2p por x. ¿Bien? Muy bien, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Sí? Muy bien, pues ahora viene el momento donde todo viene bien, hasta este momento, que acá es donde se complican las cosas. Que es acá. ¿Sí? Porque con las variables no hay mucha vuelta, porque es nada, la x y la y. Esa P, esa letra P, que es como lo único que yo tengo que analizar de la parábola. En la parábola, cuando yo analice sus elementos, por una cuestión, vieron que siempre analizamos los focos, que decimos, bueno, los focos están acá y acá, en el caso de la elipse y la hipérbola. ¿Por qué analizamos los focos? Si yo la puedo dibujar sin los focos. Y porque una cuestión conceptual y una cuestión de plantear bien la figura de esos focos, me sirven y son como puntos importantes. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Yo necesito conocer ese valor de la P, porque tengo dos elementos importantes que se llaman recta directriz y foco. El foco en este caso es uno solo, que voy a dibujar un ejemplo. Supongamos que tengo mi parábola acá, y el foco va a estar adentro de la parábola. En el caso de la parábola, siempre el foco es único y está ahí adentro, ¿sí? Obviamente me coincide con este puntito. ¿Cómo se llama este punto? Este sí, capaz que lo tienen, lo conocen. O por lógica, ¿cómo se puede llamar este? Como la puntita de la parábola. Vértice. Muy bien, vértice. Ese sería el vértice, ¿sí? Entonces tengo el foco que está en línea con el vértice. En el caso de parábolas verticales va a estar obviamente coincidiendo en el valor x, y en el caso de las parábolas acostadas va a estar coincidiendo su valor en y, porque es una línea horizontal. Y después tenemos otro elemento importante que se llama, que pasa como por acá, que le ponemos RD, que se llama recta directriz. ¿Sí? Entonces, por una cuestión teórica, como les decía, la distancia de cualquier punto de la parábola hacia el foco, digamos, esta distancia, de acá hasta acá, y esta distancia de acá hasta acá, ¿sí? O sea, tomo cualquier punto de la parábola, lo llevo hasta el foco, mido esa distancia, y después ese mismo punto lo llevo hacia la recta directriz de forma perpendicular, o sea, formando 90 grados, y esas dos distancias tienen que ser iguales. Esa es, digamos,
la teoría de por qué sirven, digamos, por qué hay que analizar el foco y la recta. Entonces, lo importante de acá es lo siguiente, que la distancia desde el foco, digamos, yo hago un dibujo, y la distancia desde el foco hasta esa recta directriz se llama P. Y es ese valor P que está en la, digamos, metido en la fórmula, ¿sí? En la ecuación. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es que el vértice es equidistante de la recta directriz y el foco. Entonces, si desde el foco a la recta directriz le llamamos P, y yo sé que el vértice está justito en la mitad, desde el vértice hacia el foco, o desde el vértice a la recta directriz, ¿cuánto va a medir? ¿Qué medida va a haber? De acá hasta acá, y de acá hasta acá. ¿Cómo le podemos poner? No es otra letra. Sobre 2. Muy bien, P sobre 2. Es como media P y otra media P. ¿Sí? Entonces, siempre que analicemos esta distancia, el P sobre 2, acuérdense que es del vértice al foco y a la recta, es la misma. Entonces, si la P de repente vale 4, quiere decir que esta distancia va a ser 2 y esta distancia también va a ser 2. ¿Ok? ¿Entendida lo que es la letra P? Y volviendo a la ecuación principal, acuérdense que es 2, no se olviden de este 2, porque muchas veces se lo olvidan. Tenemos x cuadrado es igual a 2 por p por i. ¿Sí? Entonces, si yo agarro una parábola cualquiera, un ejemplo cualquiera, y digo, bueno, x cuadrado es igual a... Y quiero volcar estos datos de este dibujo para yo armar la fórmula. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner acá? Recuerden que este 2p es un número, un solo número. Entonces, mirando este dibujo, ¿cómo me quedaría armada la fórmula final de esa parábola que acabo de dibujar ahí? La i siempre es i. Acá. 8. Muy bien, 8. ¿Sí? ¿Por qué 8? Y porque si yo sé que desde el foco hasta la recta directriz hay 4 unidades, quiere decir que 2 por 4, acá tengo que poner 8. ¿Sí? O si no, puedo hacer el camino contrario, es decir, miro la ecuación y digo, bueno, a ver, tengo esta ecuación, x cuadrado igual a 8i. Listo, entonces, el número que acompaña a la i, o sea, a la que está a la 1, la que está elevada a nada, es 8. Entonces de ahí sacamos la conclusión de que el valor de p es igual a 4. Simplemente haciendo dividido 2, nada más que eso. ¿Sí? Entonces, la parábola es como así, digamos, sencilla en ese sentido. Es como yo la miro y digo, bueno, listo, esta es la parábola. ¿Cuánto vale la P? Esto. ¿Sí? Y una aclaración es la siguiente, que ¿se acuerdan que hemos visto cuando la elipse y la hipérbola, bueno, cualquiera de las cónicas, se trasladaba, o sea, que su centro no coincidía con el centro de coordenadas? ¿Se acuerdan lo que pasaba ahí en ese caso? ¿Qué letras nuevas nos aparecían? Aparecía H y K. Muy bien, ese era que eran los corrimientos, aparecía la H y la K. Cuando yo me iba para, digamos, que me movía del centro, aparecía la H y la K, y todo se ponía más difícil, los focos se ponían más difíciles de analizar y demás. Bueno, acá la H y la K, lo mismo, siguen corriendo con la misma, exactamente igual que con las cónicas anteriores. Pero vamos a tratar de evitarlas y de trabajar con parábolas que nazcan, digamos, que tengan el vértice en el 0. ¿Sí? Acá, como no tengo un centro de la curva, pues la curva no tiene un centro, sí tengo un vértice, es como el puntito vértice, es como el importante. Entonces, esa parábola, si yo la ubicaría en el espacio, digamos que me quedaría como algo así y algo así. Y si yo tendría que dibujar el foco, ¿dónde lo tendría que dibujar? Al foco. Y si desde el vértice hasta el foco hay 2 unidades, quiere decir que 1, 2, y acá estaría el foco. ¿Sí? Estoy como ubicando, digamos, esa parábola en un ejes coordenados. ¿Ok? Y la recta directriz, ¿dónde la voy a ubicar? Y cuento 2 para abajo, trazo una recta que sea así, digamos, como en esta dirección, y ahí estaría el foco, la recta directriz y el vértice. Esas son las 3 cosas que tienen que identificar, digamos, de una parábola. ¿Ok? Si se llega a mover, como les decía, si se llega a mover, bueno, entonces
la fórmula será... Pero bueno, repito, como ustedes en el trabajo, digamos, ustedes van a tener una cónica, y van a tener ustedes el plano, digamos, van a empezar ustedes a plantear la morfología del proyecto con un plano que, como les decía, les conviene siempre arrancar de un rectángulo o un cuadrado y trazar ejes cartesianos, y a partir de los ejes cartesianos ubicar como puntos estratégicos, decir, bueno, yo voy a hacer una parábola donde el vértice esté acá en el 0, ¿sí? Entonces, ubiquen siempre el vértice en el 0, si no después se les complica. Entonces, les escribo acá como para que sepan, por si alguien quiere o le interesa trabajar con, digamos, la parábola corrida del 0, que con el vértice no coincide, es lo mismo que hacíamos con las otras. A la x le restamos la h, ¿sí? La que estaría al cuadrado, y después ponemos 2p por, y en vez de poner por i, vamos a poner por i menos k. Y ese h y k serían los valores del corrimiento. Entonces, vamos a ver un ejemplo solo de esto, solamente para que les quede copiado, por si alguno, ya les digo, lo necesita usar o lo quiere usar, les dejo un ejemplo solo copiado. Ahí le escribo de nuevo. Entonces sería x menos h al cuadrado es igual a 2p y menos k. ¿Sí? Entonces, supongamos que el dibujo que ustedes tienen es una parábola que está, ahí tenemos el 1, el 2, el 1, supongamos que ahí voy a poner el vértice, y la parábola se abre para allá, y se abre para allá, ¿sí? Ahí fíjense que entonces ya hubo un corrimiento en ambos ejes. Bien, ahí tengo el vértice, y supongamos que el foco lo voy a poner acá. Muy bien. Tengo foco, tengo el vértice, y tengo la parábola dibujada. Bien, ¿cómo debería marcar la recta directriz, o dónde debería estar la recta directriz? ¿En qué valor de la letra I? En el menos 2. En el menos 2, muy bien. ¿Por qué en el menos 2? O sea, estaría ahí pasando. Del vértice al foco hay 3. Muy bien, Le resto 3. perfecto. Si yo acá sé que el vértice está ubicado en el 1, o sea, ahí estaría como la coordenada y la otra coordenada, ¿sí? Y el foco está ubicado en esta coordenada y en esta coordenada, obviamente. Que esto sería 1, 2, 3, 4. Entonces yo sé que el foco al vértice hay 3 unidades. La recta directriz, como dijimos, tengo que espejar lo mismo para el otro lado, entonces estoy en el 1, me voy hasta el menos 2, y ahí en el valor menos 2 estaría la recta directriz. ¿Sí? Y se animan a armar esta ecuación, digamos, aplicada a esta parábola. A ver cómo quedaría, digamos, con esta información ya podrían armar la ecuación tranquilamente. Entonces, en el proceso de diseño es como una ida y vuelta, acuérdense, entre el dibujo, por eso yo jodo tanto con los dibujos. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a tener siempre son planos y siempre son dibujos en toda su vida profesional y en la carrera, y siempre son planos y dibujos. Entonces, justo estamos en matemática, así que tenemos que relacionarlo con la parte numérica. Ya no es más como un dibujo libre, es como medio un dibujo técnico con un poco de matemática también metida ahí en el medio. Entonces, ¿qué les conviene hacer a ustedes cuando estén diseñando como ese espacio? Decir, bueno, la ecuación de la parábola esta que justo pasa por acá, yo quiero que sea esta. Entonces ustedes tienen la ecuación, y a partir de la ecuación después dibujan la parábola con esa ecuación ya planteada. ¿Sí? Siempre les conviene primero la ecuación, porque si hacen un dibujo así como a mano alzada,
después cuando quieran hacer la ecuación, es como se va a complicar más. De siempre planteo una ecuación bien, bien sencilla, y decir, bueno, esta ecuación responde a este dibujo de esta parábola. ¿Sí? Ahora les voy a poner un ejemplo sobre, digamos, cómo aplicaríamos una parábola con un corte en forma de parábola. P, 1/2, H2. No entendí que me quisiste poner con P, 1/2, H2, Ariel. O sea, leí, pero no. P un medio. P, 1/2. Sí, no, un medio. A ver, vamos a ver. Vamos a reemplazar primero la H y la K, que son las más fáciles. Yo, o sea, borro la H, borro la K, y acá, ¿qué valores ponemos? Donde dice H, ¿qué vamos a poner? 2. 2. Entonces me quedaría x menos 2 al cuadrado, y donde dice K, ¿qué vamos a poner? Donde dice K. Ah, la otra es. Ojo que no es 4, a veces por ahí me ponen 4, recuerden que es el vértice, que yo tengo que mirar el puntito vértice, donde arranca la parábola. Entonces ahí tengo que poner, ¿sí? Las coordenadas del vértice, serían 2 y 1. Ese puntito lo marcamos acá. ¿Sí? Y me estaría faltando ahora sí, reemplazar el 2P. Entonces necesito saber cuánto vale esa P. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la P? Un Dijimos, medio. desde el foco hasta la recta directriz. ¿Sí? ¿Cuánto es desde el foco hasta la recta directriz? Y empiezo a contar y digo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 unidades. ¿Sí? Quiere decir que la P vale 6. Entonces, ¿qué número debería poner donde dice 2P? 3. 12. 12. Porque es 2 por 6. ¿Sí? Es 2 por P. ¿Ok? Entonces debería poner 12. ¿Estamos? Y ahí estaría terminada la ecuación, digamos, principal de esta parábola que está acá dibujada. ¿Sí? Si alguno quiere avanzar un poquito más y quiere como despejarla del todo, bueno, tienen cosas para hacer acá adentro, o sea, pueden aplicar la propiedad distributiva y quedar con 12i menos 12, pueden resolver el cuadrado del binomio de este lado y mandar todo para el otro lado, bueno, eso, digamos, lo manejan como ustedes quieren, pero la ecuación principal sería como esta, ¿sí? Después, si yo el foco lo quiero correr, que digo, bueno, el foco lo veo que es medio chico, lo voy a levantar, no sé, 2 unidades más. ¿Qué quiere decir? Que yo levante el foco 2 unidades más. Y que ya este 12, digamos, pierde sentido y la parábola se empieza a deformar. O sea, se empieza a cerrar, se empieza a abrir. Ahora vamos a ver en GeoGebra que se ve mejor, digamos, las modificaciones de esas cosas. Me avisan cuando termine de copiar y pasamos entonces a GeoGebra. ¿Ya está? ¿Sacamos? Yo ya estoy, sí. Bien. Entonces tenemos esta x menos 2 y este era y menos 1, ¿no? Bien. Acá entonces tenemos dibujada la parábola. Si de repente yo digo, bueno, imagínense que esto acá es un techo de lo que ustedes están, digamos, planteando. Imagínense que yo digo, bueno, el edificio yo quiero que tenga esta forma, partir de esta parábola, ¿sí? Supongamos que digo, bueno, quiero armar, no sé, un anfiteatro o un lugar así como de
show o de lo que fuera, con un pequeño escenario y unas gradas. Entonces, ¿dónde puedo ubicar las gradas? Y las gradas, digamos, la lógica del diseño indica que de este lado puedo ir poniendo las gradas, ¿sí? Y el techo va a tener toda esta forma, va a tomar toda esta forma. Entonces yo hago un corte, digamos, como por ahí del edificio, y acá digo, bueno, pero la parábola no quiero que el escenario esté de este lado. O lo que puedo hacer es decir, bueno, pongo gradas, digamos, también acá, y acá pongo el escenario, ¿sí? En el medio. Eso, digamos, eso es cada uno después lo irá decidiendo con el tiempo. Pero si no digo, bueno, quiero solamente unas gradas y ubicar el escenario, por ejemplo, no sé, acá. Y cortar la parábola ahí. Entonces mi edificio quiero que sea de acá hasta acá, ¿sí? El resto, todo esto de la parábola, no me interesa. Pero lo que ustedes tienen que mostrarme, digamos, como en ese trabajo que yo les digo, como están haciendo un análisis espacial, decir, bueno, yo llegué a esta forma rara, digamos, pues le va a quedar como una forma rara con este techo, partiendo de esta parábola, ¿sí? Y esta parábola es esta, o sea, x menos 2 al cuadrado igual a 12 por y menos 1, ¿sí? Si ustedes no le convencen y dicen, bueno, me quedó como media chata, el techo está como muy chato y demás, bueno, ahí es el momento donde yo empiezo a modificar la fórmula. Entonces, supongamos, en vez de tener 12, yo ahora lo voy a cambiar y voy a poner un 2P un poco más grande. ¿Sí? Acá recuerden que la P valía 6. Entonces teníamos 2 por 6, 12. Ahora supongo que la P en vez de 6 quiero que valga 10. Esa distancia que valga 10. Fíjense qué pasó. Como que se abrió la parábola, o sea, las ramas se abrieron, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, no, pero todavía está como demasiado cerrada, pues yo quiero que el techo no sea tan curvo así, como que levante tanto, sino que quiero que haya una curvatura, digamos, que parta una parábola, pero no quiero tanto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, entonces en vez de, no sé, 20, le voy a poner el doble, o sea, 40. Y fíjense cómo ahí ya el espacio, digamos, como la espacialidad me queda bastante mejor para esto que quiero hacer, ¿sí? Depende de lo que yo le quiero meter adentro, ¿está bien? Digamos, ustedes tienen la libertad de plantear algo adentro, o sea, tienen que sorprenderme con ideas creativas y plantear cosas adentro. Obviamente, todos estos cambios van a depender de esto, digamos, del programa que va adentro, ¿sí? Más o menos se entiende cómo empezar a pensar en lo que quiero hacer. Después, obviamente, si no le encuentran la vuelta o demás, y un día dicen, tenemos una clase donde muestran, a ver, mira, quiero hacer esto, pero no le estoy dando, bueno, abrimos GeoGebra y lo vamos haciendo, o sea, lo voy haciendo yo con ustedes y lo vamos viendo juntos, ¿sí? No es que yo los voy a dejar y bueno, listo, en diciembre me traen lo que hayan podido hacer, sino que vamos a tener un par de clases así como de relax, digamos, relax no, porque me tiene que traer cosas. Si no trae nada, nadie, ya saben lo que ocurre. Es como diseño, yo me voy a poner como los de diseño, y si no trae nada, corte el Zoom y se termina la clase. No, bueno, pero vamos a hacer clase consulta e intentemos sacarle, digamos, el mayor jugo, porque no hay mucho tiempo, así que, y son varios y varias, así que tenemos que ver varias cosas. Ya les digo, siempre partiendo de una idea general y después ir como afinando las medidas, afinando las alturas, etc. Supongamos que yo digo, bueno, esta es la parábola, este es digamos, el escenario, quiero plantear esto, bla, 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 y esto va a ser donde yo parto para el techo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una problemática del diseño teniendo en cuenta o pensando de que esto está en metros? ¿Sí? Siempre ejes cartesianos para ustedes van a ser medidas en metros, porque si no en centímetros van a usar una escala como gigante, así que bueno, estos serían metros. Entonces, ¿cuál es el error que yo estoy teniendo ahí y qué deberían modificar en la fórmula para que esto se pueda usar como un posible techo? ¿Cómo? La altura. Muy bien, la altura. Y más alta. ¿La altura de quién? O sea, ¿qué deberíamos hacerle a esta parábola? Ahora, digamos que logré la curvatura que quería. Ponerle I menos 3, ponerle para que esté a 3 metros. Exactamente. Eso mismo. Entonces, si yo digo acá, dice I menos 1, quiere decir que el vértice me va a quedar a 1. Entonces lo tengo que levantar un poco más, y ahí si yo pongo menos 3, ¿qué va a pasar? La parábola levanta, ¿sí?
Entonces yo acá abajo sí, ya puedo plantear tranquilamente con 3 metros de altura en este sector, decir, bueno, arranco en 0 y me voy hasta el vértice y uso un escenario, tengo un escenario ahí pequeño que mide 2 metros. Es medio alto de 1 metro, pero bueno, está ahí el escenario, ¿sí? Y una persona acá parada entra bien. Yo digo, bueno, pero voy a poner una escenografía de lo que fuera, listo, entonces me quedó medio chato, entonces cuando yo analice el corte y haga el corte, digamos, va a estar la parábola medio abajo. Entonces, sigo modificando, ¿sí? Y nada, se va a correr. Ahora, si yo digo, bueno, el escenario lo quiero justo en el centro, entonces voy a centrar la parábola. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarramos, eliminamos directamente el corrimiento para la derecha que acabo de hacer recién, ¿sí? En vez de poner el vértice ahí, ahora lo voy a traer al medio y lo analizo todo desde el medio, cosa que la fórmula me quede más fácil. Entonces borramos este corrimiento de 2 para la derecha y acá directamente ponemos, ¿qué cosa? X al cuadrado. Y ahí, fíjense, la parábola se centró y se fue por parejos, ¿sí? Pero obviamente un corrimiento tiene que haber. Un corrimiento tiene que haber, porque si no, es como que me quedo sin techo. Y siempre el piso me conviene tomar como piso, digamos, como línea de tierra, no sé cómo le llaman en otra materia, pero tomar como el 0 siempre el valor 0 de y, o sea, el eje X. ¿Está? Después, la parábola también me sirve mucho para todo lo que es cuestiones como exteriores. Si yo no quiero el techo y quiero, no, voy a hacer, digamos, voy a usar como una especie de parábola para armarlo, pero de forma exterior. Y voy a decir, bueno, voy a tomar estos como, digamos, lugares para sentarse, qué sé yo qué cuánto, que ya les digo, pueden tomar un pedazo de la parábola, no es obligación que tomen toda completa, y el escenario lo voy a poner acá porque es un escenario al aire libre. Y si a esto le quieren agregar otro techo, por ejemplo, con forma de exactamente la misma parábola, ¿cómo podrían plantear? Con una parábola exactamente igual como para hacer un techo. ¿Qué debería tener? Primero y principal, que esta parábola debería ser negativa, ¿sí? Y el vértice, ¿dónde debería estar? Y depende de lo que yo quiera, porque si yo acá sé que tengo el valor 3, y digo, bueno, voy a dejar, por ejemplo, no sé, 6 metros. Entonces me voy a ir a poner el vértice ahí. ¿Sí? Entonces yo sé que si hago una parábola negativa, estas cosas que quedan ahí medio molestas. Yo sé que voy a hacer una parábola que sea negativa y quiero que sea exactamente igual a la anterior. O sea, es medio que me tengo que copiar de la misma fórmula. Matemáticamente, que hay que cambiarle a la parábola que ya tengo ahí escrita para que me dé igual pero negativa. ¿Cómo se les ocurre? El signo. Menos X. Primero tiene que ser negativo el cuadrático, el término cuadrático, o sea, tiene que decir menos x elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso por un lado. El 40 se lo dejamos igual para tener la misma proporción, y ponemos por, y ahí adentro, ¿qué es lo que tengo que poner? Digamos, ojo que ahí el corrimiento del vértice tiene que ser, ya no es más en menos 3, como pusimos acá por el menos 3, me quedaría ahí. Ahora yo quiero correr el vértice para ahí. Menos 9. Entonces debería poner menos 9, ¿sí? Entonces probamos, ponemos y menos 9, ¿sí? Y ahí me quedó. Entonces yo quiero copiar tal cual la misma parábola. Recuerden que ese 2P, digamos, como el valor de P, el valor de la recta directriz hacia el foco es el que me va a dar la apertura de ramas, que me va a cerrar o que me va a abrir la parábola. Si yo mantengo la misma 2P y modifico otras cosas como los corrimientos o el signo al cuadrático, me va a pasar este tipo de cosas. Voy a tener la misma parábola, pero apuntada hacia otro lado, orientada hacia los negativos, y el vértice lo voy a ir moviendo donde yo quiera. ¿Sí? Supongamos que digo, bueno, pero no me gusta porque es medio antiguo esto de la simetría tal cual, qué sé yo, bueno, quiero buscar otra forma como un poco más moderna. Entonces el vértice ya no debería estar ahí, sino que lo tendría que poner, supongamos, llevarlo a el 4. ¿Sí? Y fíjense cómo yo ahora lo voy a mover para el 4, y el espacio que me va a empezar a aparecer es como bastante más
es como bastante más moderno, ¿sí? Digamos, como lo que pasa ahí adentro es como bastante más moderno que lo que tenía recién, ¿sí? Siempre, esto seguramente en diseño se lo dicen, intenten evitar la simetría, porque uno cuando arranca este tipo de carreras está como muy con la simetría y es medio antiguo. Bueno, este tipo de cosas da como espacios mejor. Entonces yo, bueno, el techo, no quiero que sea todo así cerrado, sino que, no sé, por ejemplo, desde este valor, todo esto quiero que sea, no sé, abierto, y esto lo dejo como un techo cerrado. Y acá, de nuevo, puedo armar las gradas, y esta parte que me queda abierta, y bueno, eso, cuelgo el escenario de acá arriba, lo arman como ustedes quieran, ¿sí? Pero ya les digo, siempre con lógica de medidas, justamente lo que quiero buscar acá en este, ya les digo, el primer año que lo hacemos, así que puede salir muy bien o muy mal, así que esto va a depender de ustedes y de mí que salga muy bien o muy mal. Nada, recuerden también que tienen que presentar una pequeña, no muy grande maquetita, así que mientras lo van haciendo también pensar un poco en cómo materializar también esta figura, digamos, como esta superficie o esta forma, ¿sí? Nada, siempre con la lógica de medidas. Si yo sé que acá están los 3 metros, ¿sí? Y quiero poner el escenario colgando, entonces, bueno, esto obviamente está mal, porque por ahí una persona caminando por debajo del escenario no pasa, ¿está bien? Entonces, bueno, colgaré una bandeja que esté, no sé, por acá, bueno, si veo que no me entra ahí el escenario, decir, bueno, sigo levantando un poco más la parábola, ¿sí? O bajo más la otra, la llevo al cero, eso como lo que ustedes tienen que plantear, siempre les conviene en un borrador. Obviamente que no es necesario hacerte un dibujo perfecto para después decir, no entró, no pasó. Más o menos en un borrador, como hacen con diseño, cuando empiezan a diseñar. Pero bueno, algo simple y sencillo, ¿sí? O sea, no se van a meter ni con detalles constructivos, así que pueden, digamos, imaginar y crear lo que ustedes quieran. Cuanto más creativo sea, queda mejor y el, más. Sí. el tema lo elegimos nosotros, puede ser una pérgola con... Sí, es qué sé como yo. un lugar que junte gente, digamos, como para un grupo de gente que se desarrolle una actividad que puede ser al aire libre o puede ser semicubierta, que queda bastante lindo también, pero recuerden que va a ser, digamos, el terreno va a ser como un parque grande, digamos, como una plaza, o sea, va a tener mucho pasto. Así que ahí van a tener la libertad de ubicarlo como ustedes quieran. Creo que ya empezaron a ver con el tema de las luces y el sol y demás, no sé si en diseño por ahí creo que es lo primero que empiezan como a ver un poco. El tema del norte seguramente lo tienen ahí como importante. Eh, Obviamente yo eso no se los voy a pedir, no importa la orientación, pero si alguno quiere, por una cuestión que quiere empezar a pensar en esta morfología a partir de la luz, está perfecto. O sea, todo justificativo, tienen total libertad de justificarlo como ustedes quieran. Pero ya les digo, yo no les voy a corregir diseño. Si hacen un cuadrado y ponen columnas griegas, está todo bien, pónganlas, pero no, o sea, está mal en diseño acá, no hay ningún problema, pueden hacer lo que quieran. Pero bueno, intenten darle, ya les digo, una justificación teórica a esto, ¿sí? Muy bien. ¿De qué tamaño más o menos sería la maqueta? ¿Qué escala? La escala seguramente va a ser 1 en 100 o 1 en 200, estoy ahí entre esas dos. Pero ya les digo, después cuando empecemos ahora en septiembre, que hagamos como el trabajo oficial, porque ahora estamos haciendo una previa que yo les voy tirando como unos tips para después cuando lo arranquen tengan como algunos puntos de partida. Ahí en septiembre ya les dejo como la escala, digamos, una maqueta, que van a ser obviamente fotos de la maqueta. El que maneja, se anima, es medio complicado, pero el que lo quiera hacer con algún programa de maqueta digital, lo puede hacer tranquilamente, y no hacer la maqueta física está bien igual. Digamos, reemplaza la maqueta física. Maqueta digital. Eh, ¿Render? Claro, el que sabe hacer render o SketchUp o volumetrías, ni se le ocurra hacer un render, o sea, si lo quieren hacer porque le encantó cómo le quedó y demás, y se lo quieren guardar de recuerdo, manden a hacer un render o hagan el render y rendericen, hagan como quieran, pero Implementar.
no les voy a pedir ni loco un render, pero bueno, yo les No, digo, el que maneje y lo quiere hacer y probarlo, lo puede. Y, pero la física sí o sí, entonces. ¿cómo? No, La maqueta física pasaría a sí. la física. El que quiera hacer un render y no la física, tiene esas dos opciones. Pero bueno, Ah, como no sé que no todos usarán cosas, digamos, programa 3D, tengo eh, una, la hacen tengo una física, duda no hay problema. del. Sí, no, porque viste que ahora estás mostrando como el corte de la, ¿Está hablando? de la Ah, sí, estructura. sí. Ahora estás mostrando el corte de la estructura, pero no era una superficie en 3D, entonces. Sí, pero el análisis, a ver, la maqueta ustedes van a mostrar como la morfología y la volumetría. Pero el análisis matemático que tienen que hacer, digamos, como con números y demás, lo tienen que hacer así, digamos, en cortes. Siempre Ah, está bien, claro, en corte. geometrías. Por eso le digo que siempre vamos a trabajar así, este tipo de cosas, ¿sí? Y no van a analizar, digamos, cosas tridimensionales más que decir, bueno, esta es la morfología, el edificio me quedó así, y yo partí de, por ejemplo, esto, ¿sí? O sea, partí de estas dos parábolas que están ubicadas así, así, de la parábola tomé este sector y este otro sector, y digamos, recorté la parábola por acá, no es necesario que usen, ya les digo, toda la cónica entera, lo mismo que una circunferencia. Si en una circunferencia ustedes quieren usar media circunferencia, listo, dicen, partí de una circunferencia, la corté por la mitad y me quedé con esta media circunferencia o con un cuarto de circunferencia. Es como que van recortando las curvas, pero siempre no, digamos, así, no, porque corté este círculo y me quedó así. Y no saben ni cuánto es el radio, ni qué va ahí adentro, ¿sí? Digamos, siempre parte Pero, de algo bien, digamos, medido, y a partir de eso está bien medido, sí, pueden empezar a cortar. Pero la base, eh, por lo menos, tiene que estar bien. bien, Tenemos que pero presentar dos cortes, uno transversal y otro. Sí, mínimo dos cortes, eso seguro. Después, si uno quiere agregar algún sector que dice, mira, este sector necesito otro corte más para mostrarlo, lo puede agregar tranquilamente. Pero son cortes, a ver, a este nivel, no les estoy pidiendo que me hagan un corte así con, digamos, con sombra ni nada. Ya les digo, el que lo quiera hacer lo hace, pero lo que me interesa es ver cómo aplicaron o analizaron desde un punto de vista matemático un corte de un edificio que ustedes mismos propusieron o crearon. ¿Sí? Por ejemplo, en la maqueta, ¿no? Supongamos que es la maqueta, Sí. nosotros tenemos que marcar de alguna manera dónde hacemos los cortes. No. No, solamente No. hacemos el análisis. Solo hacen el análisis de corte y después yo cuando miro la maqueta, ustedes me la mostrarán, además de las fotos que pondrán en la lámina, digamos. En el final ustedes tienen presentado una lámina, ¿sí? O varias láminas, digamos, si se les complica armar una sola, pueden presentar como varias hojitas, o varios dibujos. Bueno, ahí en esas láminas, ustedes van a poner los cortes, van a poner fotos de la maqueta física o la maqueta digital, el que no la haga física, y el día del final van a hacer ustedes una explicación con la maqueta en mano ahí, y como van a tener la camarita, yo la voy a ir viendo, pero yo previamente ya los tengo que haber visto, los proyectos, así que me voy a dar cuenta más o menos dónde cortaron, ¿sí? Bien. Bueno, todo bien claro, digamos, en cuanto a la parábola, cuáles son las partes de la parábola. Por ahí es más fácil que las otras. No sé si a mí me parece más difícil, pero por ahí es más fácil. Lo mismo si yo, en vez de hacer una parábola, parto de, supongamos que yo no me gusta la parábola, me queda más cómodo partir de, por ejemplo, partir de una elipse. Entonces, listo, digo, bueno, primero y principal, recuerden, tiene que tener la ecuación. Pues si no tiene la ecuación, es, digamos, difícil. X cuadrado sobre, no sé, 16 más y al cuadrado sobre 25 igual a 1. Entonces ahí tenemos esa elipse. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, voy a armar, supongamos que esta es la planta, porque después están los dos cortes y también es importante la planta.
supongamos que usted dice, bueno, quiero armar una planta así, pero no quiero toda la elipse completa, sino que me voy a quedar, por ejemplo, de acá, voy a tomar toda esta parte de acá, voy a tomar como un tercio de la elipse, y esto lo voy a dejar abierto. Entonces, un escenario lo van a poner, no sé, por acá pueden poner otra cosa, y todo esto lo van a usar como una grada, por ejemplo, la mitad, o puede ser una rampa, no sé, bueno, eso cada uno lo muestra como quiere. Pero ya les digo, cuando ustedes tengan que mostrar, decir, bueno, partí esta es la planta, esto tiene 5 metros, esto tiene 4 metros, esto tiene 5 metros, por lo tanto, cuando yo vuelco toda esta información a una ecuación, me va a quedar así, o sea, x cuadrado sobre 16 y cuadrado sobre 25, porque acá yo tengo 4 metros y acá tengo 5 metros, ¿sí? Donde veo que el metraje no me alcanza para lo que yo quiero hacer, bueno, vengo a la ecuación y la modifico, ¿sí? Si quiero trabajar con, por ejemplo, dos elipses, digo, bueno, voy a hacer otra elipse, pero ahora la siguiente la voy a mover, por ejemplo, este centro lo voy a trasladar ahí. Entonces, ¿qué habría que poner? X menos 2 al cuadrado sobre 16 más, como no quiero que se traslade para arriba ni para abajo, a la y la dejo sola como y al cuadrado sobre 25 y esto igual a 1. Bien, y ahí lo que hice, digamos, fue como la misma parábola desplazada. Entonces, ahí ya tienen dos cosas para analizar de todo lo que vimos acá en la cursada, ¿sí? Tienen la primera cosa que es el trabajo con cónica, es decir, bueno, yo armé la planta en base a una curva cónica que es la elipse. Y después, ¿qué otra cosa me aparece acá, digamos, de esta elipse con respecto a la otra? ¿Se acuerdan? Que también lo vimos en algún momento al principio. ¿Cómo se llamaba eso? Digamos, fíjense que es la misma elipse, nada más que yo lo que hice fue... Traslación. Muy bien, la traslación, ¿sí? Lo que hice fue la misma elipse, moverla, o sea, trasladar su centro hacia la derecha. ¿Cuánto lo trasladé? Lo trasladé 2 unidades. Entonces ahí también tienen como otro elemento que vimos en la cursada, que es la traslación. O sea, la planta, supongamos que me queda, yo, bueno, listo, tengo hice las dos elipses que yo quería, bueno, entonces, con esta forma voy a decir, voy a cortar, por ejemplo, por la mitad, y digo, esta parte, como el gajo este que me quedó, armo algo. En este otro gajo que me quedó, voy a armar otra cosa, ¿sí? Y el escenario, o lo que fuera, digamos, como lo principal, lo voy a poner acá, ¿sí? Y el edificio de ustedes tiene esta forma nada más, no es necesario que tenga todas, recuerden. O si no, dicen, bueno, voy a trabajar en corte, y supongamos que este de acá arriba es el corte de ustedes, ¿sí? Y dicen, bueno, esto de acá me sirve como un techo de alguna cosa, y este otro gajo es el techo de otra cosa. Más o menos de altura, fíjense que tienen hasta 5 metros, porque cae casi en 5, entonces ahí tranquilamente entra una persona y se puede desarrollar algo ahí abajo, ¿sí? Bueno, tienen como infinidades es como bastante abierto este trabajo, entonces tienen como bastantes cosas para pensar, pero siempre acuérdense, cortes y plantas basados en cónicas. Después, cuando ustedes
también tienen que ir pensando a la par de todo esto lo que vimos el otro día. ¿Se acuerdan que el otro día vimos las, ¿cómo se llaman? Bueno, ahí lo tienen en 3D, estas dos elipses, esperen que esto no va, ahí está, estas dos elipses que acabo de dibujar, ahí está en tridimensional, ¿no? Entonces, esa es su planta, y ustedes dicen, bueno, pero yo quiero que una de estas dos sea un elipsoide. ¿Se acuerdan que es como, digamos, de una elipse que rota sobre su eje se forma el elipsoide? Entonces, a esta fórmula de acá, que ustedes ya tienen, que es como su punto de partida, que es la color gris que ven acá, ¿qué deberíamos agregarle para que se transforme en un elipsoide? Deberíamos agregarle el tercer término, digamos, como la tercera dimensión, que es z al cuadrado. ¿Sí? Z al cuadrado obviamente no puede ir sobre 1 al cuadrado. O sea, esa c al cuadrado que está debajo de la z no puede valer 1, porque les va a quedar 1 metro de alto y les va a quedar algo muy chiquitito. Entonces, si yo acá pongo sobre, bueno, nada, lo dejo ahí, se entiende que es sobre 1. Sobre 25 más z al cuadrado a la 1. Listo, entonces, fíjense que ese 1 de altura es como muy peticito, entonces digo, no, bueno, entonces no tiene que ir esa z sobre 1 al cuadrado, tiene que ir sobre, por ejemplo, 9, que sería 3 al cuadrado, porque mínimo tiene que tener 3 metros, entonces acá vamos z al cuadrado sobre 9. ¿Qué va a hacer este elipsoide? Y es como que se va a inflar para arriba, es como que va a subir, ¿sí? Entonces, ahí sí la espacialidad ya me queda mucho más apta para hacer algo y meter algo ahí adentro. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga el corte, como ven acá, el corte que sería esas elipses. Ahí estoy de nuevo. Sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. No sé si era internet, o igual a veces cuando alguien entra, tal vez del instituto, es como que me cierra mi sesión y abre otra. Creo que no sé qué pasa. Bueno. Volvemos. Listo, tendríamos esto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero completar con otra, o sea, con un elipsoide que haga también como de techo y me haga un techo único para que no me quede tan aburrido, y decir, bueno, quiero esta otra elipse que tengo acá en negra que me quedó sin techar, bueno, quiero que tenga un techo, pero en vez de tener 3 metros de altura, la voy a hacer un poquito más bajo, por ejemplo de 2, porque ahí voy a poner, no sé, algún lugar para guardar algo. Entonces, de nuevo, escribo la misma, tiene que ser el mismo elipsoide, digamos, es x cuadrado sobre 16. Esta la teníamos desplazada, entonces sería x menos 2, a ver si me cuadrado sobre 16, más y al cuadrado sobre 25, más z al cuadrado, y acá, como esta quiero que sea un poquito más petiza para que no me queden los dos techos a la misma altura, decir, bueno, le voy a poner sobre, quiero 2 metros de altura, entonces lo pongo sobre 4, que es 2 al cuadrado, y esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, nada, me quedó como eso. ¿Sí? Entonces ahí ya como que empiezan como a jugar con toda esta intersección de formas. Y de nuevo, ¿de dónde partí? ¿Cuál fue la base donde yo empecé a crear este proyecto? ¿Y cuáles son las aplicaciones matemáticas de lo que trabajamos en la cursada, como de forma por ahí un poco más aburrida o más analítica, digamos, poniéndolo en un espacio o poniéndolo en un plano? Y partí de una elipse, utilicé movimientos en el plano, la traslación, y a partir de eso empecé a crear. Después logré una cuádrica,
le di valores, digamos, a sus ecuaciones principal, fui acomodando los valores y el techo que me quedó como resultante es este de acá. Un consejo, siempre armen primero como la morfología global del edificio, en base al programa que ustedes piensen y que tengan más o menos en su cabeza, y una vez que tienen eso armado, como les digo, el 3D partiendo de algo básico bidimensional, una vez que tienen eso, después empiecen a analizar los cortes y a analizar toda esa cuestión. ¿Sí? Y acá los cortes están como, por ejemplo, que yo quisiera analizar el corte, está como bastante fácil. Si yo lo quisiera cortar, por ejemplo, ahí. ¿Sí? Bueno, voy a posicionarlo más derechito posible, bueno, más o menos ahí. Si yo quisiera analizar el corte de eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que analizar del corte de este edificio? Porque el edificio mío me quedó con esta forma así. Este es el piso, la parte de abajo no la incluí, digamos, como esto no iría, sino me queda la parte de arriba. Y bueno, ¿y qué puedo analizar de este corte? Y puedo analizar que acá tengo, ¿sí? Acá tengo una elipse, entonces, como esto es una elipse, yo sé que el centro está en el 0, entonces puedo obtener su ecuación tranquilamente. Puedo saber dónde están los focos, que van a estar como por ahí y como por ahí. Y después tengo otra elipse distinta, que es esta que está por acá, ¿sí? Que lo mismo, yo puedo analizar cuál es su altura, qué relación tiene, digamos, dónde se lee esa altura en la fórmula. Y bueno, tienen como varias cosas para hacer. Por eso cuando empiecen ahora en septiembre, que empiecen a plantear estas cosas, lo más productivo son estos grafiquitos así como a mano alzada, ¿sí? Siempre, siempre, siempre arranquen dibujando los ejes cartesianos. Una vez que dibujan los ejes cartesianos, ahí empiecen a tirar como croquis, así como con lápiz, y a borrar y a probar. Y pueden empezar por la planta, pueden empezar por el corte, o pueden empezar por donde ustedes quieran, pero esos dos caminos son como los más fáciles para hacer este tipo de cosas y de diseños. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar de compartir, y hasta acá hemos llegado por hoy.